Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a conversar un rato esta mañana sobre las organizaciones de las personas con discapacidad y la participación, formas de participación en el siglo XXI y por supuesto todo está relacionado con los entornos digitales y la utilización de las TIC en los procesos de participación. Para comenzar esta conversación quiero que hablemos un poco sobre nuestra Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la CDPD. Y empecemos por tener completamente claro que nuestra convención le da un estatus especial a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Porque nuestra convención reconoce a las organizaciones. Y en el artículo 4, numeral 3, artículo 4, donde están las obligaciones generales de los estados, y es a qué se comprometen los estados para que los derechos humanos se nos garanticen, para que sean real, efectivo el goce del derecho. Ahí están todas las obligaciones. Ahí en el numeral 3 aparece la obligación de consultar a las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan. Ahí se abren dos líneas de trabajo muy claras. Una, los mecanismos de consulta, que son mecanismos vinculantes, porque los establece así la Convención. Y dos, el reconocimiento a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. Esta expresión aparece por lo menos 3 veces más en el texto de la Convención. Artículo 29, artículo 32 y artículo 33. En el 33.3 también, en los temas relacionados con el monitoreo y seguimiento a la Convención y a la implementación de la Convención. Entonces, cuando estamos hablando de organizaciones que representan a las personas con discapacidad, estamos hablando de unas organizaciones con un estatus especial. Normalmente en nuestros países estamos acostumbrados a hablar de organizaciones de sociedad civil, como organizaciones y movimientos sociales que participan y que tienen incidencia sobre las decisiones que le afectan a los ciudadanos. Dentro de esas organizaciones de la sociedad civil están las nuestras, las de las personas con discapacidad con nombre propio. Ahora, en ese sentido, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos incorporar al marco normativo nacional, al desarrollo legislativo de cada uno de nuestros países, este reconocimiento, el de las organizaciones que nos representan y el mecanismo de consulta. Nuestra convención será letra muerta, sin consulta, sin participación y sin organizaciones que nos representen. Volvamos al texto original de la convención y la definición de discapacidad. ¿Qué es discapacidad? Discapacidad es la resultante del interactuar de un sujeto con deficiencia y las barreras del entorno que impiden su participación. Entonces, ¿para qué capacidad jurídica? ¿Para qué inclusión educativa? ¿Para qué igualdad? ¿Para qué junto a los demás, con los demás, si no hay un proceso real de participación? Si no hay una consulta vinculante. Entonces, lo primero que tenemos que tener completamente claro es que nuestras organizaciones, e insisto en ese punto, nuestras organizaciones tienen un estatus especial. En el debate, ¿qué debemos traer a la agenda pública? Primero, la definición de nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones deben ser definidas como organizaciones democráticas. ¿Qué es una organización representativa? Es una organización democrática, donde los asociados libremente designan un presidente, un secretario general
que los va a representar. Que los va a representar. Ese proceso, en ese proceso debemos trabajar. O sea, nuestras organizaciones deben ser democráticas y deben ser representativas. Y deben estar constituidas por una mayoría de personas con discapacidad. Y deben ser presididas por una persona con discapacidad. Esos son los mínimos para hablar de una organización que nos represente. Porque va a representar los intereses de las personas con discapacidad. En los procesos de consulta que hace el Estado para garantizar el goce efectivo de nuestros derechos. Para la política pública, para el ajuste normativo, para los programas, para los servicios, para resolver todos los problemas en torno a las personas con discapacidad. Entonces, en ese orden de ideas, así como de la agenda pública forma parte el debate sobre la inclusión educativa, sobre la inclusión laboral, sobre los bienes, servicios, sobre la calidad de vida, debe incorporarse a esa agenda pública todo lo relacionado con la participación de las personas con discapacidad, sus organizaciones, la sostenibilidad de las organizaciones y las garantías para la participación de las personas con discapacidad. Las garantías para la participación, que son un conjunto de herramientas que también están en la Convención. En muchos casos tendremos que hablar de ajustes razonables, pero no podemos olvidar que el Comité de Seguimiento a la Convención tiene una serie de documentos que nos orientan, tiene una línea jurisprudencial que amplía y complementa el texto de la Convención. La observación número 2 habla sobre accesibilidad. Sin acceso a la información, sin acceso al medio físico, sin acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin accesibilidad no es posible el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y no es posible la participación. A esas garantías de las que hablamos están relacionadas con esta observación número 2 del comité y es la accesibilidad. Es la primera garantía que tenemos que negociar, que tenemos que concertar con nuestros estados. El tema de sostenibilidad pasa por la participación de las personas. O sea, cuando yo hablo de participación tengo que pensar en lo cotidiano, en lo diario. Cómo la persona con discapacidad llega a la reunión. O sea, físicamente cómo llega. ¿Tengo transporte accesible? ¿Tengo cómo pagar por lo menos el medio de transporte que me lleve al sitio de reunión? La información que se va a discutir, el tema sobre el que se va a debatir, ¿lo conozco con suficiente tiempo? He tenido la posibilidad y la oportunidad de leer, informarme, investigar. He tenido la posibilidad y la oportunidad de reunir a mis asociados para dar el debate en torno al tema. He tenido el espacio físico y las garantías para que mis asociados lleguen a discutir conmigo la posición que vamos a fijar frente al Estado. Esas son las garantías para nuestra participación. Y esto debe comenzar a formar parte de nuestra agenda, de la agenda pública. Ahora, estamos hablando de participación en el siglo XXI. Y estamos hablando de TIC y estamos hablando de una sociedad donde se privilegia lo digital. Bueno, estos sistemas, por supuesto, que van a facilitar y van a agilizar el proceso de participación y el proceso de consulta. ¿Por qué? Porque no olvidemos que personas con discapacidad habitan en pequeñas ciudades, en pequeños municipios, en pueblos remotos y distantes, en la selva y en las montañas. A esas personas con discapacidad también debemos consultarlas. También debemos consultarlas. Y de otra parte tenemos enormes ciudades, enormes metrópolis, ¿sí? De 4 millones, 8 millones, 12 millones de habitantes, donde tampoco es fácil comunicarse y tampoco es fácil interactuar.
Bueno, ahí tenemos las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esas tecnologías también deben ser accesibles. Y también deben formar parte de las garantías que debemos negociar con el Estado. O sea, no siempre tenemos que pensar en grandes asambleas generales, en grandes asambleas nacionales. No debemos siempre pensar en tiquetes aéreos, en transporte terrestre, en hoteles. No, esos son unos gastos que son necesarios, que forman parte de los procesos democráticos, que forman parte de los procesos de participación, pero no son los únicos. No son los únicos. O sea, las personas con discapacidad debemos desarrollar competencias digitales. O sea, debemos aprender a manejar las tecnologías de la información y debemos manejar los software correspondientes que nos garanticen el acceso y el uso de la información y el uso de las TIC. O sea, que yo pueda leer el documento, leer el proyecto de decreto, el proyecto de resolución, pueda conocer la propuesta de política pública y pueda, a través de los medios digitales, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hacer llegar como ciudadano mis recomendaciones, las recomendaciones de mi grupo, de mi colectivo, a la autoridad, para que la autoridad las tenga en cuenta y las incorpore a la política pública. Por eso hablamos que los procesos de consulta deben ser vinculantes. Porque el trabajo nuestro implica eso: estudio, investigación, profundizar, debatir una posición, debatir una respuesta, plantear una solución y entrar a concertar y a negociar con la autoridad pública. Todo eso es el proceso de consulta. Y todo ese proceso implica participar. Y participar a través, y vuelvo a insistir, de las organizaciones que nos representan. Eso es lo que establece la Convención. Ahora, ¿todas las organizaciones de las personas con discapacidad son de carácter representativo? Todas las personas con discapacidad que se agrupan para desarrollar alguna tarea se pueden llamar organizaciones de personas con discapacidad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que tienen organizaciones que prestan servicios o que son contratistas del Estado? Todas estas preguntas son preguntas nuevas, porque aquí tenemos que comenzar a hablar también de conflicto de intereses. Conflicto de intereses. ¿Sí? Esta expresión debe ser incorporada a nuestro léxico. Y tenemos que hablar de ética. Y tenemos que hablar de esa relación ética entre nosotros, entre nuestras organizaciones y entre la relación de nuestras organizaciones con el Estado. Porque si yo soy un prestador de servicios y yo soy contratista del Estado, tengo que tener mucho cuidado, porque yo no debería representar los intereses de las personas con discapacidad, porque estoy sujeto a la voluntad del gobierno, del gobernante. Por eso tenemos que hablar de conflicto de intereses. Por eso tenemos que revisar nuestras organizaciones, el hacer, las competencias, dónde nos ubicamos. Y de esto tenemos que hablar claramente entre nosotros. Un país genera distintos mecanismos, un gobierno genera distintos mecanismos para implementar o para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. El Ejecutivo tiene normalmente distintos ministerios, distintos institutos, distintas entidades públicas para asumir distintas responsabilidades. O sea, hay distintos ámbitos de participación, unos subespecializados, otros especializados y otros restringidos. O sea, no todas las organizaciones de las personas con discapacidad están para interactuar en todos los ámbitos y todos los espacios. A modo de ejemplo, señalo uno: las organizaciones deportivas.
Las organizaciones deportivas tienen una regulación específica, tienen un hacer específico, tienen un conocimiento específico y son expertos en el tema deportivo. Y deben ser consultadas en las políticas deportivas. Y deben negociar presupuesto, participación en el tema deportivo. Una organización deportiva tiene un ámbito y deberá ser consultada en ese espacio restrictivo relacionado con el deporte. Una organización deportiva no es una organización que defienda, promueva los derechos de las personas con discapacidad. No, en su esencia no está eso. Aquí es cuando hablo de la necesidad de un diálogo entre nosotros, acuerdos entre las organizaciones. Vuelvo a insistir, no toda organización de personas con discapacidad es de carácter representativo. En eso tenemos que tener cuidado. Y somos nosotros los primeros a elaborar y estructurar las propuestas. ¿Qué es una organización que nos representa? ¿Cómo vamos a financiarla? ¿Cuáles son las garantías de sostenibilidad y cuáles son las garantías de la participación de las personas con discapacidad? Y también deberíamos debatir lo ético, los conflictos de intereses. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia.